Ciencia de la información es la disciplina que investiga las propiedades y el comportamiento de la información, las fuerzas que rigen su flujo y los métodos para procesarla, a fin de obtener accesibilidad y utilización óptimas. Está interesado en un conjunto de conocimientos relacionados con el origen, colección, organización, almacenamiento, recuperación, interpretación, transmisión, transformación y utilización de la información. Incluye la investigación de las representaciones de información en los sistemas naturales y artificiales, la utilización de códigos para la transmisión eficiente del mensaje, el estudio de instrumentos y técnicas de procesamiento de la información, tales como computadoras y sistemas de programación. Es una ciencia interdisciplinaria relacionada con la matemática, la lógica, la lingüística, la psicología, la biblioteconomía, la administración. Tiene como componentes de una ciencia pura, que investiga el asunto y su relación con sus aplicaciones, y componentes de una ciencia aplicada que crea servicios y productos. Origen de la ciencia de la información. La denominada ciencia de la información surge como resultado de las crecientes necesidades de información que se originan tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la llamada Guerra Fría. Se estudia su origen y evolución, así como la influencia de la llamada vertiente soviética de esta disciplina en su estado actual de desarrollo. La ciencia de la información se conoce con diversas denominaciones según sus etapas de desarrollo. Términos como documentación, documentalística e información científica se han empleado para definir en esencia a un mismo fenómeno que, como resultado del continuo desarrollo humano y tecnológico, han experimentado diferentes fases de evolución. Todas ellas se refieren a una ciencia que surgió como respuesta a la necesidad social creciente de desarrollar métodos y medios eficaces para recopilar, conservar, buscar y divulgar información. Debido a la diversificación de las ramas científicas, así como la mezcla y surgimiento de nuevas áreas de investigación que hicieron más complejo su proceso de organización y suministro. Desarrollo de la ciencia de la información. En 1934, el belga Paul Otlet publicó su obra titulada Tratado de la Documentación. Enunció las bases de lo que posteriormente se constituiría en una ciencia integradora. El término documentación designaba la actividad específica de recolectar, conservar, buscar y diseminar documentos. La documentación presentaba particularidades específicas que la diferenciaban de la bibliotecología y la bibliografía. Entre sus rasgos más importantes se hallaban la capacidad de reflejar con rapidez las nuevas informaciones y agrupar las que estaban dispersas, facilitar el acceso a ellas y posibilitar su acceso eficaz mediante el empleo de índices, la oferta de resúmenes con valor agregado y el empleo de nuevas tecnologías en búsqueda de nuevas bases del conocimiento, la organización y el almacenamiento de la información. La década del 30 vino acompañada por la irrupción de un nuevo soporte. El uso de las microcopias para almacenar información sería el primer gran salto cualitativo que se introdujo en el manejo y uso de los documentos. La aplicación de esta tecnología al campo de la información hizo más eficaz el proceso de almacenamiento y recuperación de la información. Nuevas teorías, conceptos y tecnologías vinculados al uso y recuperación de la información surgirían. El empleo de los microfilm generó una nueva dimensión para la recuperación de la información. Se crearon las máquinas selectoras que permitían el análisis documental con tarjetas perforadas sobre equipos IBM-2. Durante los años 40, las literaturas inglesa y norteamericana especializadas comenzaron a emplear paralelamente con el de la documentación
un término que designaba el mismo tipo de actividad y disciplina científica, el de información científica. El uso de ambos términos ocasionó muchas controversias, debido a que algunos sostenían el criterio de que la documentación integraba en una de sus partes a la información científica y alegaba que en el nuevo término restringía desde el punto de vista de contenido el campo del que trataba la ciencia. En los primeros años de la década de los años 60, Ted Nelson creó uno de los términos más extendidos y útiles hoy, el hipertexto, a partir de las ideas de Vannevar Bush, en las que abogaba por una concepción más natural para estructurar y organizar la recuperación de la información. Apareció esta terminología para referirse a una estructura no lineal, es decir, a un texto capaz de ramificarse en la medida que el lector interactuase con él. Todo lo anteriormente expresado, de algún modo, confirma que la ciencia de la información surgió ante la avalancha de un gran volumen de información y la necesidad de utilizar métodos y herramientas nuevos que permitieran la consulta de aquella información que tuviera un carácter verdaderamente relevante. El siglo XX vino acompañado de grandes descubrimientos científicos y transformaciones tecnológicas, que ampliaron notablemente el conocimiento del hombre acerca del mundo que le rodeaba y que a su vez condujeron a cambios en la forma de interactuar con él. El acceso a la información científica y tecnológica relevante, actualizada, constituía una necesidad. Poco a poco se ocurrieron cambios en los soportes de la información y se aplicaron las nuevas tecnologías para la organización, almacenamiento y recuperación de la información. Surgió así una nueva ciencia y un nuevo profesional, que aun cuando compartían algunas de las labores comunes de la actividad bibliotecaria, tenían ante sí exigencias más complejas que requerían una especialización. La ciencia de la información está sujeta a una constante evolución y su campo de acción se implica cada vez más, a partir del hecho de que su objeto de estudio se halla presente en cada elemento de la vida. Por lo tanto, las líneas futuras de su desarrollo se dirigen hacia la búsqueda de nuevos modelos de acceso, transferencia y asimilación de información en el entorno de la realidad virtual, los sistemas expertos y la inteligencia artificial. En el siglo XXI, Linares Culumbre, en el año 2005, destaca el carácter de la mutabilidad que envuelve este primer tercio del siglo a través de una nueva situación histórica que descansa en una sociedad capitalista, distante del modelo de libre competencia dominante en el siglo anterior. La monopolización del mercado es la tendencia que impulsa las economías de los países ricos. Linares Culumbre afirma: la teoría matemática de la comunicación contribuyó significativamente al desarrollo de la ciencia de la información, no solamente por exponer la inserción de la información en los sistemas comunicativos, sino por introducir la independencia de la información de sus soportes físicos, pese a no definirla concretamente. Sin embargo, la aplicabilidad de la teoría y su correspondencia con la ontología de la ciencia de la información es aún tema de debates en la comunidad de teóricos. Capurro, en el año 2007, advierte oportunamente que la teoría de Shannon no designa información sino mensaje, o más precisamente signo, lo que el emisor transmite al receptor, los cuales deberían ser el principio reconocidos unívocamente por el receptor bajo ciertas condiciones ideales. Estas condiciones aluden a la utilización del mismo sistema de signos por parte de los
dialogantes, así como la supresión de cualquier fuente de interferencia o ruido.